Hola amigos, ¿cómo están? Qué bueno que otra vez están aquí acompañándonos. Gracias, ya estamos en viernes. Gracias a Dios es viernes. Amén. Gracias a Dios que podemos estar reunidos juntos otra vez. Vamos otra vez a seguir estudiando este bendito libro del Apocalipsis, esta serie, esta lección. Que vamos a tener en este día es la clase ya número 25 y la hemos titulado Las 7 copas de la ira de Dios son derramadas, y eso lo vamos a ver en el capítulo 16 del Apocalipsis. Gloria a Dios, ya vamos un poquito más adelante de la mitad de lo que es este bendito libro, pero hay muchas cosas todavía que vamos a seguir aprendiendo. Gracias a Dios por su palabra, gracias que Él nos dio esta palabra hace 2000 años, ya nos dijo lo que iba a pasar, por lo tanto nosotros somos entendidos, entendemos qué es lo que está pasando en el mundo, no estamos perdidos, no estamos esperando a que cosas raras sucedan, pero sí estamos esperando que la palabra de Dios se cumpla como está escrita en este bendito libro que es el Apocalipsis, el libro de las revelaciones. Juan hace casi 2000 años recibió la revelación de este libro. Jesús mismo es la revelación de este libro. Jesucristo se le apareció directamente a Juan. Juan conoció a Jesús cuando vino como hombre. Él lo vio predicar 3 años y medio, lo vio sanar enfermos, hacer grandes milagros, lo vio morir en una cruz, pero también lo vio resucitar, lo vio también ascender al cielo y también escuchó la promesa de que Él regresaría. Gloria a Dios, que va a regresar y que de eso se trata. Estamos esperando el regreso de nuestro Señor Jesucristo, pero sabemos todo lo que va a pasar. Lo que está pasando en el mundo ya estaba escrito. Siempre les diré que el libro del Apocalipsis es más fresco, tiene noticias más actualizadas que aún el periódico o las noticias que van a salir en el periódico el día de mañana. Amén. Gloria a Dios. Entonces, si queremos ver lo que va a pasar, ya está escrito y eso es lo que estamos estudiando. Qué bueno que nos acompañan otra vez, amigos, hermanos, Iglesia de Cristo. Dios los bendiga a ustedes, a sus familias, y vamos a comenzar ya en esta tarde. Vamos a comenzar precisamente con el resumen. Siempre empezamos con un resumen de la clase anterior, que va muy ligada, por supuesto, a esta clase. Gloria a Dios. La clase anterior la vimos ahí en Apocalipsis 15, del 1 al 8, y donde el apóstol Juan vio otra grande señal y admirable señal en el cielo, en la cual vio a 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras y con las cuales se iba a consumar la ira de Dios. Estas 7 plagas postreras son derramadas por los 7 ángeles a través de 7 copas de donde se vierte la ira de Dios, y esto va a suceder durante la segunda mitad de la semana 70. Acuérdense que estamos hablando y estamos en el periodo a partir del capítulo 6 del Apocalipsis. Comenzó el periodo de la semana 70, que son 7 años. Vamos precisamente aquí a la mitad de la semana 70. El Señor mismo se encargó de dividir esta semana en 2, ¿verdad? Por así decirlo, esta semana está dividida en antes por así decirlo, antes de la gran tribulación, o antes de la manifestación plena de lo que es el anticristo y el falso profeta, y a partir de la segunda mitad de la semana 70 comienza el periodo llamado de la gran tribulación, como está escrito ahí en Mateo 24 o 21, como Jesús mismo lo expresó. Y será tiempo de gran tribulación, un tiempo como nunca lo ha habido ni lo habrá. Amén. Pero recuerden, todavía no comenzamos con la semana 70, con estos 7 años. Estamos ya a punto de comenzar, y el parteaguas, recuerden, es
cuando la iglesia seamos quitada de en medio, cuando el Señor venga en el famoso arrebatamiento, ¿verdad? En el momento en que el Señor dirá, vendrá con voz de mando, con voz de trompeta de Dios, y el Señor dice que arrebatará a su iglesia para quitarnos de en medio y el anticristo ya se pueda manifestar en este mundo. Recuerden que las plagas postreras, esta palabra postrera significa que es ya algo que termina, que concluye, ya es un final, es lo último, es lo más distante, ¿verdad? En una línea de tiempo. Entonces, con estas 7 plagas postreras, el Señor ya está terminando su juicio de 3 años y medio sobre el mundo, sobre la tierra. Recuerden, hemos visto que hay en el Apocalipsis, el número 7 es el número particular, básico de este libro. El 7 dice la palabra que los 7 sellos ya fueron abiertos, las 7 trompetas ya sonaron para este momento, y le toca el turno a las 7 copas de la ira de Dios, que repito, se da en la última mitad de la semana 70. Aquí vemos el triple 7. Al sonido de la 7ª y última trompeta, la voz que sale del templo da una orden y dice que salgan a 7 ángeles con las 7 copas de la ira de Dios. Dios usa 7 copas de oro porque su contenido en estas copas puede ser rápidamente derramado sobre la tierra, y son copas de oro afirmando, ¿verdad?, que son juicios divinos, son juicios de Dios. Recuerden que el oro es representativo de Dios. Este metal precioso, el máximo metal, por así decirlo, tiene que ver con Dios mismo. Hay 2 palabras, vimos 2 palabras en el griego que hablan acerca de la ira de Dios. Vimos la palabra timos, en el griego, que significa furor, ardor, ira, un sentimiento interno de indignación. Habla también de un mover impetuoso, alguien que de repente está bien y de repente por alguna razón se enoja. Es una persona que es pasional, que tiende a tener iras de vez en cuando, etc. Esta es la palabra timos. Pero hay otra palabra, orge, que significa que es una ira con una disposición ya preestablecida, o sea que ya es una ira que estaba ahí. Esta palabra orge es precisamente la palabra más común con la que nos podemos referir nosotros a la ira de Dios, tanto en el antiguo pacto y en el nuevo pacto. Esta palabra orge describe de forma más precisa lo que es el enojo o la ira de Dios, ya que refleja no un impetuoso surgir de una pasión así momentánea, de que de repente se enoja Dios, no es así, y de repente, o como nosotros, ¿verdad? De repente nos enojamos y de repente desaparece ese enojo. No, más bien la palabra orge es una poderosa y asentada oposición a todo lo que está mal, a todo lo que surge en contra de la naturaleza divino, hacia todo lo malo. Esa es la disposición, esa es la ira de Dios. Dios está en contra y de todo lo que esté en contra, precisamente en oposición, ¿verdad?, a lo que Él es, que Él es un Dios bueno, un Dios justo. Entonces todo lo que es injusto, todo lo que sea malo, Dios está enojado contra ello. De ahí viene esta ira que ya dijimos, la palabra orge es ya una ira dispuesta, que está ahí, que no es una ira momentánea, por así decirlo. Entonces el vocablo ira aparece más de 200 veces en la Biblia y precisamente se refiere a esta actitud, o es la actividad o respuesta de Dios al pecado, ya sea al pecado del hombre o ya sea al pecado angelical, porque sabemos que hubo pecado allá en el tercer cielo, con este querubín que se arrastró la tercera parte de los ángeles que se convirtieron en demonios. Pues de ahí viene también pues esta ira de Dios en contra de todo lo que es malo, en contra de este querubín que ahora se le llama Satanás, el adversario de Dios. Pues ahí está su ira en contra de él. Entonces la ira de Dios es una reacción permanente de un Dios que es un Dios santo, que es un Dios puro,
que es un Dios justo, que es un Dios soberano, que es un Dios personal, amén. Tenemos un Dios personal, gloria a Dios, al cual yo te invito a que tú le conozcas. Si no le conoces, que lo conozcas, que lo empieces a conocer, porque no podemos decir que ya conocemos completamente a Dios, lo estamos conociendo. Y como he dicho en algunas ocasiones anteriores, pues tendremos la eternidad para conocer a este Dios, que es un Dios personal y es un Dios eterno, es un Dios infinito. Él nos manifestó su grandeza, ¿verdad? Al crear millones de galaxias, o sea, es un Dios majestuoso, gloria a Dios. Ni la mente que es, aún la mente que tenemos, que es poderosa, ni siquiera nos podemos comparar, ni tenemos la capacidad para entender a esa grandeza de Dios. Entonces, vimos que los que se presentan en el anterior capítulo, el capítulo 15, vimos que se presentaban de pie sobre el mar de vidrio. Estaban unas almas ahí, unas personas que dijimos que son las almas de los mártires cristianos asesinados durante la gran tribulación por el anticristo, y que fueron ellos redimidos por haber rechazado la marca de la bestia, por haber abrazado la fe en nuestro Señor Jesucristo, y ellos están ahí parados de pie, valga la redundancia, ¿verdad?, sobre el mar de vidrio. Están esperando precisamente la resurrección de sus cuerpos. Entonces, los mártires que se presentan y que están de pie sobre un mar de cristal, dice ahí, un mar de vidrio mezclado con fuego, mar de cristal o mar de vidrio mezclado con fuego, dijimos que representa dos cosas, este mar de vidrio mezclado con fuego. La primera es que el mar de cristal mezclado con fuego nos habla de juicio divino, de un juicio de Dios con fuego, que ese es un juicio purificador que procede precisamente de la santidad de Dios. Y ese juicio, ¿verdad?, pues en ese juicio, pues Dios permite que las dos bestias, el anticristo, el falso profeta, pues sometan a los creyentes en Cristo en ese tiempo a una gran persecución, a tratar de obligarlos a que se pongan la marca de la bestia, a que no puedan comprar ni vender si no tienen esa marca, y que ellos, al no aceptar esa marca, pues dice la palabra que son asesinados, la mayoría de ellos por decapitamiento, o sea, porque les corten la cabeza, a todos aquellos que no van a aceptar a Cristo durante el periodo de la gran tribulación, que ya dijimos que son 3 años y medio. Amén, gloria a Dios. ¿Para qué? ¿Por qué permite Dios este juicio con fuego para los que están parados ahí en el mar de cristal? Bueno, porque sabemos que para crear santidad en la vida de los hombres, Dios tiene que tratar con el hombre. Es necesario que Dios nos introduzca muchas veces a sus juicios, a un proceso de purificación. Muchas veces es necesario que vengan quebrantos a nuestra vida, que venga castigo, que venga dolor, ¿verdad?, que venga un proceso de parte de Dios en nosotros para que nosotros podamos ser purificados y limpiados. Amén. Entonces, el mar de vidrio cristal o de cristal está diseñado para reflejar la gloria de Dios. Entonces hay una mezcla ahí entre el mar de cristal con el fuego. ¿Para qué? Para hacer una purificación en todos aquellos, ¿verdad?, que no quieran recibir la marca de la bestia y que acepten a Jesucristo como su Señor y Salvador. Vimos que las almas de los que se salvarán en este periodo, que no acepten la marca de la bestia, pues van a entonar dos tipos de cánticos. En primer lugar, dice que el apóstol Juan los ve levantando el cántico de Moisés, que es el cántico de victoria que elevó el pueblo de Israel cuando Dios dividió el mar en dos y les permitió escapar de la persecución de Faraón, que es una figura de
de Satanás en el Antiguo Testamento y de su ejército, y que posteriormente Dios destruye tanto a Faraón como a su ejército cuando están tratando de cruzar ese mar que Dios había dividido. Dios lo vuelve a cerrar y ahí acaba con Faraón y con el ejército. O sea, milagrosamente es salvado el pueblo de Israel. Eso está escrito en Éxodo 15, 1 al 3. Si quieren no lo busquen, se los leo. Dice así: entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová, y dijeron: cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente, ha echado el mar al caballo y al jinete. Gloria a Dios. Hasta hay un canto, ¿verdad? Echó a la mar los que nos perseguían, jinete y caballo, el Señor echó a la mar. Gloria a Dios. Hay un canto hermoso de alabanza que nosotros los cristianos conocemos, y este es el cántico que van a estar levantando precisamente los que estén de pie delante de Dios allá en el cielo, y que sus almas fueron redimidas porque salieron victoriosos del periodo de la gran tribulación. Nosotros pensamos, creemos que este cántico pues lo están levantando los millones de israelitas del pueblo de Israel que serán salvos en ese periodo, porque sabemos, de acuerdo a la Biblia, que aunque el pueblo de Israel no acepta en estos momentos al Mesías, que es nuestro Señor Jesucristo, que vino hace 2000 años y que aún todavía hasta cantan ahí en el muro de los lamentos esperando a que venga el Mesías que ellos están esperando todavía, que sabemos que es el Mesías falso y que lo van a recibir porque está escrito: a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron, y si alguien viene en su nombre, dijo Jesús, a ese recibirían. Entonces el pueblo de Israel sí va a recibir a ese falso profeta, pero aquí ya está hablando de los que se van a salvar en el periodo de la gran tribulación por aceptar al verdadero Jesús. Gloria a Dios. A la mitad de la semana 70, el pueblo de Israel se da cuenta que el falso profeta, el falso Mesías no es, y lo desechan, y entonces pues ahí viene una gran persecución de ellos. Entonces muchos miles o millones, yo creo, de israelitas son los que están levantando el cántico de Moisés, y también dice que están levantando el cántico del Cordero, y que es la alabanza y la adoración que levantan precisamente los gentiles que aceptan a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Cabe mencionar que en el mundo, aún en lugares de persecución, la palabra de Dios sigue creciendo. La iglesia cristiana, a pesar de estar siendo perseguida, sigue creciendo en lugares como China, como Corea del Norte, como Irán precisamente. Yo he escuchado que en Irán la iglesia cristiana está creciendo como nunca antes. Nuestro Señor Jesús está revelando al pueblo iraní, al pueblo, este pueblo que la palabra de Dios lo llama el pueblo o la nación de Persia. Son los persias que cambiaron su nombre en el año 1935, le pusieron Irán, pero es Persia de acuerdo a la escritura. Pues ahí en Persia, en Irán, como quieran llamarle, ahí el Señor se está moviendo poderosamente y muchos están poniendo su fe en nuestro Señor Jesucristo. Y recordemos que los que mueren en el periodo de la gran tribulación, los mártires que mueran en el periodo de la gran tribulación, pues es una victoria. La muerte para ellos será una victoria, porque irán directamente sus almas a la presencia del Señor y a estar de pie ahí en ese mar de cristal que dice la palabra que está mezclado con fuego. Amén. Entonces, los mártires de Cristo en este periodo, aparte de tener que nacer espiritualmente, como ya hemos visto también, pues tendrán que aceptar la muerte física por haber puesto su fe en Jesús. Por no negar su fe, dice que serán perseguidos, serán muertos, como la primera iglesia. Dice la escritura, ¿verdad?, que cuando surge la iglesia, pues el imperio romano hizo una gran persecución terrible en contra de los cristianos, los llevó ahí al Coliseo, los mató, los echaban vivos a los leones, los quemaban vivos. Bueno, cosa terrible, ¿verdad? Siempre la iglesia de Cristo ha sido perseguida. Es la única iglesia en el mundo
que siempre desde que inició hace 2000 años ha sido perseguida, al igual que el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel también es el pueblo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Gracias a Dios. Entonces, los mártires en Cristo son justamente recompensados por haber puesto su fe en el Señor Jesús durante este tiempo. El Señor va a recompensar su fe, su valentía, su fidelidad, a no haberse dejado imponer la marca, lo que es la marca de la bestia. No dará, Dios no va a dar marcha atrás en este juicio, ¿verdad? Dios va a permitir que suceda. Amén. Gloria a Dios. Dice aún en la palabra que nadie tendrá acceso en el templo durante ese tiempo de la gran tribulación. Gloria a Dios. Pues gracias a Dios. Ese es el resumen de nuestra clase anterior, que va muy ligado con esta clase. Recuerden que explicamos desde la semana pasada, que ya el capítulo 16 nos va a hablar de estas. Antes hablaba sobre 7 plagas postreras. Bueno, hoy vamos a hablar ya de las 7 copas de la ira de Dios que ya son derramadas, y vamos a hablar de qué está compuesta cada copa, qué juicios trae cada copa cuando es derramada por cada uno de los 7 ángeles. Amén. Gloria a Dios. Entonces, con esto vamos a comenzar la lección 25 de este día, desde Camino al Apocalipsis, y la estamos llamando las 7 copas derramadas de la ira de Dios. Gloria a Dios. Amén. El triple 7 aquí se cumple, ¿verdad? Y esto se cumple en la segunda mitad de la semana 70, que dura 3 años y medio. Amén. Entonces, en este capítulo 16, que ahorita vamos a leer, vamos a ver los últimos más severos juicios de Dios durante el periodo de la gran tribulación. Entonces vamos a leerlo, vamos al capítulo 16, ahí sí les pido que me acompañen. Son varios versículos, entiendo son 21 versículos, entonces escuchemos con atención, tengamos un poquito de paciencia y vamos a proclamar la palabra del Señor. Estamos estudiando la palabra, pero es una oportunidad de que proclamemos la palabra de Dios. Entonces vamos a proclamar capítulo 16 del Apocalipsis. Dice así, versículo 1: Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: Id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. 7 copas de la ira de Dios. Versículo 2: Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: Justo eres tú, oh Señor, el que eres y el que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Gloria a Dios. También oí a otro que desde el altar decía: Ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo, por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Esto es algo terrible. El sexto ángel, versículo 12, derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó
para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí, yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. El 7º ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo, del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Gloria a Dios. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, el cual no hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria de delante de Dios, para darles el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron encontrados o no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Gloria a Dios. Señor, te damos gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque podemos leerla, Señor, podemos proclamarla. Gracias, Señor, por tu bendito libro, Señor, que tú revelaste al apóstol Juan, nos lo revelaste a nosotros, a la iglesia, a los entendidos. Gracias, Espíritu Santo, porque nos ayudas a entender este bendito libro. A ti sea la honra y la gloria. Gracias porque tu palabra no regresa vacía, y yo declaro que esta palabra da fruto a los que lo están escuchando, Señor, al 100%, al 100%. Esta palabra no regresa vacía, da fruto en la vida de todos aquellos que la escuchan. Gracias te damos, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Gracias te damos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Entonces, el apóstol Juan escucha una gran voz desde el templo. Entendemos que esta voz pues es la voz de nuestro Padre Celestial, es la voz de Dios mismo. Es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, ¿verdad? Dándole la orden a los 7 ángeles para que derramen sobre la tierra las 7 copas finales de Dios. Amén. O sea, el Señor siempre, y vimos que los ángeles pues van a tener mucho trabajo, ¿verdad? En el periodo del Apocalipsis, en los 7 años, el Señor los va a utilizar tremendamente, y aquí está utilizando y dando orden a 7 de ellos para que viertan las últimas 7 copas donde viene vertida la ira o el enojo de Dios. Vemos que la primera copa que es derramada provoca úlceras malignas y pestilentes que cubren los cuerpos de los hombres, ¿verdad?, que han recibido la marca de la bestia. O sea, es una copa derramada sobre los que tienen la marca de la bestia ahí en sus vidas. O sea, que no conviene que la gente se ponga la marca de la bestia solamente por querer comprar y vender por un ratito, porque entonces el juicio de Dios, en primer lugar, el primer juicio de Dios viene, la primer copa de la ira de Dios viene sobre aquellos que tienen ya esa marca. Entonces, no te la pongas, gloria a Dios. Si llegas a esa situación, no permitas que te pongan la marca de la bestia. Por eso la invitación es ahorita que estamos en el periodo de gracia, que aceptes a Jesús como tu Señor y Salvador, que lo sigas y que seas guardado de este tiempo que se avecina, de estos 7 años terribles. Pero si tuvieras que vivirlo, ¿verdad?, si lo vivieras, ¿verdad?, si no te preparaste, si no te arrepentiste en tiempo y vives este tiempo, yo te animo a que no te pongas la marca de la bestia, porque no sirve de nada, no traerá ninguna bendición
para tu vida, aunque puedas comprar y vender, ¿verdad?, lo que haya, porque realmente sabemos que en ese tiempo habrá una gran escasez a nivel mundial, habrá hambres, habrá pestes, habrá enfermedades, muchos muertos en el mundo, ¿verdad?, muy poca comida, alimentos ya prácticamente inexistentes. Entonces no vale la pena, gloria a Dios, no vale la pena que te pongas esa marca de la bestia en ese tiempo. Estas úlceras, ¿verdad?, han sido o han estado presentes en toda la historia bíblica y sabemos que una úlcera es una inflamación o pérdida de sustancia en los tejidos de la piel y que viene acompañada generalmente por secreción de pus y es maloliente en la mayor parte de los casos. Es una úlcera inflamatoria derivada en pústulas y ejemplos de estas úlceras en la Biblia, bueno, pues tenemos varios. Tenemos la sexta plaga en Egipto, ¿verdad? Fueron úlceras que el Señor permitió. Ahí está escrito en Éxodo capítulo 9 versículos 8 al 11. También la lepra son ulceraciones, esta enfermedad que hace poco escuchamos que ya otra vez estaba de vuelta, y sobre todo aquí en nuestro país, en nuestro amado México, ya había gente con lepra. Bueno, pues también son esas, la lepra produce úlceras terribles en el cuerpo. Otro ejemplo es la enfermedad de Ezequías, un rey de Israel, estuvo caracterizada precisamente por estas úlceras. Satanás atacó a Job con úlceras malignas de cabeza a pies. Dios lo permitió porque tenía un propósito en el caso de Job. Amén. Bueno, esa es otra historia, pero bueno, es un ejemplo de esas úlceras pestilentes que Dios permitirá que vengan como parte del derramamiento de su ira en la primera copa. La segunda copa, dice la palabra, que es derramada sobre el mar, convirtiendo el mar en el agua del mar en sangre. Bueno, sabemos el agua del mar es salada. Bueno, pues esta agua del mar, que cubre más de las 3/4 partes del planeta, dice la palabra que será derramada esta copa de ira sobre el mar, sobre los océanos, y todo se convertirá en sangre. Imagínense los mares, los océanos, todos llenos de sangre. Imagínense el olor. Bueno, será algo terrible. Esta copa dice que va a caer sobre el mar, va a convertir todo el agua en sangre, y dicen que dice la palabra que mueren todas las criaturas marinas. Se acaba, ¿verdad?, toda la fuente de alimentos de los océanos, los peces, los mariscos. Bueno, hay muchas naciones que dependen precisamente de la pesca, como puedo pensar yo, como Japón, y muchos otros países que dependen del mar para su subsistencia. Bueno, pues precisamente en esta segunda copa, pues ya no habrá nada, o sea, todo va a morir en el mar. Quiero suponer también que las embarcaciones, los que estén en el mar, pues también sufrirán, ¿verdad?, esa pérdida. Habrá muerte ahí en el mar, en los océanos. Esa es la segunda copa. Después pasamos ya a la tercera copa derramada, y esta copa derramada ya no es en el mar, sino más bien es en el agua de los ríos. Y el agua de los ríos dice que también se convertirán en sangre. Entonces, como castigo a los moradores de la tierra, ya que dice la palabra que los seguidores del anticristo derramaron la sangre de los seguidores de Cristo, que son los que se convierten, como leímos anteriormente, en los mártires de nuestro Señor Jesucristo, que estarán de pie allá en el mar de cristal, amén, mezclado con fuego. Entonces, por todos los ríos y manantiales dice que el agua desaparecerá y el agua se convertirá en sangre. Entonces, con esta tercera copa, pues podemos ver que a nivel del mundo se va a acabar precisamente el agua potable y bebible para los humanos. El mundo entero ya no más tendrá sangre para beber, o sea, será algo terrible. Sabemos que el agua es esencial para la vida humana.
un ser humano pues ya después de 3 días sin beber agua pues ya está en peligro de muerte, en peligro mortal, ¿sí? Porque la vida sin el agua pues es completamente inviable, por lo que después de esta plaga los hombres no van a poder ya beber agua, solo habrá sangre, tampoco van a poder lavar las úlceras que tengan, ¿verdad? Con agua. Hoy tenemos agua, por ejemplo, estamos aquí en medio de esta pandemia, bueno, pero tenemos agua para lavarnos las manos, la cara, el cuerpo, ¿verdad? Nos podemos estar limpiando, pero en ese tiempo ya no habrá agua en ningún lugar. Y con las úlceras, pues imagínense cómo se va a poner la situación. Todo se va a convertir en sangre. Entonces va a haber falta de higiene, falta de que el cuerpo reciba ese vital líquido. La transmisión de las enfermedades pues causará estragos a nivel del mundo entero, y entonces esta es una plaga que es muy severa y muy dramática. Amén. Esa es la tercera copa derramada. Vamos ahora a la cuarta copa derramada, en la cual dice la Escritura que los hombres van a ser quemados por el mismo sol. Este sol, ¿verdad?, que nos da calor, que nos da vida, que genera la fotosíntesis en las plantas, el oxígeno, etcétera, etcétera. Bueno, en ese tiempo, la cuarta copa derramada, ¿verdad?, sobre la tierra, será que el sol quemará, ¿verdad?, a los moradores de la tierra. Los moradores de la tierra serán quemados por el sol. Habrá altas temperaturas que se incrementarán a grados extremos, no sé a cuántos, ¿verdad? Ahorita ya arriba de 40, de 50, pues es un calor sofocante. Bueno, imagínense que llegara al doble. Pues dice ahí que los hombres van a morir por terribles quemaduras de sol. Va a haber un quemante calor en el mundo. La piel de los moradores de la tierra será quemada, y que pues si a eso lo unimos a que las 2 plagas anteriores eliminaron prácticamente el agua bebible de la tierra, pues imagínense, o sea, ya no hay agua, ya no hay que beber, pues es como dice la palabra, los que van al infierno, ¿verdad? Pues que quieren que alguien les vaya y les moje con un dedo la lengua, ¿verdad? Sus labios, ¿verdad? Como le pidió el rey el rico a Lázaro, ¿verdad? Al mendigo, ¿verdad? Que estaba ahí en su puerta todos los días y que quería que alguien le diera de comer. Dice que nadie le daba, y que aún los perros mismos eran más benevolentes con la vida de Lázaro, y que llegaban a lamerle las llagas del cuerpo. Bueno, pues cuando va este rico, muere y va al infierno, va al Hades, pues ahí quería que alguien fuera y le mojara por lo menos sus labios con una gota de agua por el terrible castigo de la sed, ¿verdad?, que habrá ya en el infierno. Entonces, esta cuarta copa, pues es un terrible calor, ¿verdad? Ya no hay agua en la tierra, y pues los juicios de Dios siguen tremendos, ¿verdad? Ya van 4 juicios de Dios, y lo más curioso de esto es que dice la palabra que los hombres, en lugar de arrepentirse por estos juicios, ¿qué pasa? Pues que ellos continúan blasfemando el nombre de Dios. Hay una palabra que quiero que me acompañen en Malaquías 4:1. Malaquías es el último de los profetas del antiguo pacto, es el último de los profetas o de los libros escritos en el antiguo pacto o antiguo testamento, y que dice así, Malaquías 4:1 dice: porque he aquí viene el día ardiente como un horno. Esta es una profecía hablando de este tiempo, de la cuarta copa derramada. Dice: y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Ya ven que la estopa, si uno le prende un
fuego, un cerillo, pues se quema rápido, ¿verdad? Dice, aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. O sea, el calor va hasta la raíz, ¿verdad? Va a quemar sus vidas, su piel, todo su ser, ¿verdad? Desde la raíz hasta, y no va a quedar absolutamente nada, ¿sí? Qué terrible la cuarta copa. Pero vamos a la quinta copa. La quinta copa también es derramada por uno de los ángeles, y esta quinta copa de la ira de Dios, del derramamiento de la ira de Dios, va directamente en un juicio en contra del trono de la bestia y de su reino, ¿sí? Este es en la que la tierra, ¿verdad? Dice, o el reino de Satanás, del anticristo, del falso profeta, dice será cubierto de tinieblas. Y dice que los hombres, lógicamente los seguidores del anticristo, los que tienen la marca de la bestia, dice que se morderán la lengua de dolor. Otra palabra para dolor es angustia. O sea, que se morderán la lengua, pero de angustia. Pero, ¿qué creen? A pesar de este quinto sufrimiento, ¿verdad? ¿Qué pasa? Y a pesar de este derramamiento de esta copa de la ira de Dios sobre el reino de Satanás, sobre el reino del anticristo, pues el mundo seguirá sin arrepentirse, seguirá maldiciendo a Dios y seguirá blasfemando en contra del Dios del cielo. ¡Qué tremendo! Alabamos el nombre del Señor, gloria a Dios. Nos humillamos delante de su bendita presencia. Miren, muchos piensan que los hombres se arrepentirán si conocieran, o se arrepentirían más bien si conocieran el juicio de Dios, o si conocieran el mismo infierno. Pero esta palabra nos habla de que no es así. No es así. El Señor da tantas oportunidades. Yo he visto a través de mi tiempo de ministerio, a través del tiempo que desde que acepté a Jesucristo como mi Señor y Salvador, tenía más o menos, más bien tenía yo 22 años, o sea que hace no mucho tiempo, no, gloria a Dios. Bueno, pues sí, hace un rato ya, ¿verdad? He visto a través del tiempo de mi vida, a partir de que recibí a Cristo, que mucha gente, no, a pesar del sufrimiento en su vida, a pesar de los tiempos difíciles, aún así siguen necios sin buscar a Dios y no quieren buscarlo. No quieren buscar de Dios, o quieren buscar de Dios nada más, de buscar de Dios los beneficios, pero una vez recibido algún beneficio se olvidan de Dios. O sea, muchos pensamos que si Dios llevara a la gente al infierno, la gente se arrepentiría, pero aquí vemos por medio de esta palabra que no es así. Esto es una gran equivocación pensar de esa manera. En los días de la gran tribulación la gente va a experimentar prácticamente de forma ya muy real lo que es estar en el infierno, o es un adelanto al infierno. Cabe mencionar también aquellos que piensan o que dicen, ¿verdad?, que no, que el infierno es aquí en esta tierra. Pues no, aquí no es el infierno. El infierno está en el centro de la tierra, y ahí van las almas de aquellos que no acepten a Jesucristo como su Señor y Salvador en el tiempo de que estén con vida, porque dice la palabra que cuando muere alguien, inmediatamente es el juicio de Dios. Si tu alma fue redimida por la sangre de Cristo, vas al cielo, y si tu alma no fue redimida por la sangre de Cristo, los demonios te llevarán a ese lugar inhóspito que se llama el infierno. Entonces, aunque muchos van a experimentar, ¿verdad?, de forma muy real un pequeño adelanto, o un gran adelanto de lo que será el infierno, dice que en ellos lo único que se va a producir, o que producirán estos juicios, va a ser un mayor endurecimiento de su corazón. Gloria, ¿cuánta gente el Señor no le da la oportunidad de arrepentirse? 1, 2, 3, 4, 5 veces el Señor les habla, les dice, les manda predicadores, hasta ángeles les manda que les prediquen, y aún así no se arrepienten en su corazón, ¿sí? Y entonces
¿Qué genera esto? Pues mayor endurecimiento en las personas en este tiempo de la gran tribulación, y va a generar un mayor odio contra Dios, porque la gente seguirá blasfemando al Dios del cielo. Qué terrible, ¿verdad? Qué terrible pensar que los hombres, por su orgullo, por su rebelión, lleguen al momento mismo de la muerte, de la condenación, y ellos van a preferir morder sus lenguas de dolor, de angustia, antes que aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador. ¿Es esto terrible o no es terrible? Yo te hago esta pregunta, ¿verdad? Gloria a Dios, qué tremendo. En la sexta copa derramada, dice que es derramada sobre el gran río Éufrates, y este gran río se seca, y dice que un gran ejército liderado por los reyes del oriente, esta palabra reyes viene del griego basileu, y dice que estos reyes marchan sobre Israel para unirse al ejército del anticristo y prepararse para la batalla del Armagedón. Ya llegaremos más adelante a hablar de esta gran batalla. Este río el río Éufrates era parte del huerto del Edén. Había ahí 4 ríos, ¿sí? Uno de ellos, estaba el Tigris, el Éufrates. Bueno, hablando de aquí del Éufrates, es uno de los ríos que estaba ahí en el huerto del Edén. Este río es un río que nace, su manantial de nacimiento está en la nación de Turquía. Turquía es una nación muy, muy importante en la Biblia, se le reconoce como Togarma. Ahí han sucedido muchas cosas. Ahí estuvieron las 7 primeras iglesias del Apocalipsis, a las cuales hace referencia el Señor. El mensaje a las 7 iglesias, las 7 estaban ahí en lo que es ahora Turquía. Era la parte este río, precisamente el Éufrates, era la frontera oriental del antiguo imperio romano. O sea, había una división entre el occidente y el oriente, y la división la hace precisamente el gran río Éufrates. Por muchos siglos se tomó este río como una línea divisoria natural entre oriente y occidente. Es más, los romanos consideraban al río Éufrates como una barrera segura en contra de una invasión de los imperios del oriente. En aquel día, este río tenía una longitud de 2.800 kilómetros. Digo en aquel día porque conforme ha pasado el tiempo y el cambio climático y todo, se ha ido reduciendo este río. El Éufrates en ese tiempo tenía 2.800 kilómetros de longitud, y en cualquier lado, de un lado a otro, bueno, pues había una distancia desde lo mínimo, que eran casi 300 metros, hasta 1 kilómetro de ancho, es lo que tiene este río Éufrates. Dice que los reyes del oriente, hablando un poquito de ellos, pues lo más seguro es que este ejército oriental sea liderado principalmente por el país de China. Sabemos, ¿verdad?, que es la gran potencia que ha surgido en estos últimos tiempos, además de que es el país poblacionalmente hablando pues más grande del mundo, que quiere conquistar también el mundo, quiere tomar control del mundo, quiere meter el comunismo que ellos manejan, lo quiere meter a nivel mundial. Entonces, lo más seguro es que este ejército oriental sea liderado por China, y que haya otros países orientales también. Pudiera ser la India misma, también es un país muy grande, 1.000 millones de habitantes. Corea del Norte, Japón y Vietnam. Bueno, todo lo que es el oriente mismo. Y otros más, ¿verdad? Dice que van a cruzar el río Éufrates, que se va a secar, y se unirán con los reyes del occidente. O sea, se quitará el oriente, la división, lo que dividía las culturas oriental y occidental, será eliminada, y el anticristo reunirá a los ejércitos ahí para pelear en contra de
nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y sus ejércitos, porque nuestro Señor Jesús también tiene sus ejércitos, gloria a Dios, sus poderosos ejércitos. Tiene a su poderoso ejército de ángeles, tiene al poderoso ejército del pueblo de Israel, una nación muy pequeña pero que tiene un poderoso ejército, y tiene también al poderoso ejército que somos nosotros, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Amén, porque soldados somos del Señor, a Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Gloria a Dios. Entonces tiene a sus ángeles obedientes, a Israel y a la iglesia de Cristo redimida. Amén. Asimismo, la Trinidad satánica, Satanás, el dragón, y que es el dragón, el anticristo y el falso profeta, dice que enviarán 3 espíritus que son demonios, sabemos, en forma de ranas. ¿Para qué? Para engañar a los reyes de la tierra y reunirlos para la gran batalla del Armagedón. ¿Dónde va a ser el Armagedón? Bueno, Armagedón quiere decir el monte de Meguido, y va a ser en un valle. Esta batalla o última guerra del Armagedón será en el valle de Meguido, un valle donde una vez pasó Napoleón, este gran conquistador europeo, francés. Bueno, creo que ni siquiera era francés, pero bueno, él abogaba por Francia. Pero dice que cuando conoció él este gran valle, lo primero que dijo fue que era el mejor campo de batalla del mundo. Y miren que Napoleón era un gran estratega, conocía de guerra, ha sido catalogado como uno de los grandes estrategas, tal vez al nivel de Alejandro el Magno, también grandes estrategas militares, ¿verdad? Y Napoleón dijo, este valle es el mejor campo de batalla del mundo, el más grande del mundo. Y bueno, pues tenía mucha razón, ¿verdad? Entonces, también es importante mencionar, y lo veremos más adelante en esta batalla, que esta batalla del Armagedón no es de un día o de una semana, sino durará meses, posiblemente hasta un año pudiera durar esta guerra del Armagedón, que va a concluir con el regreso de nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida, y donde el Señor va a derramar, ¿verdad? Como leímos, estudiamos en capítulos anteriores, que el Señor en este valle va a derramar la sangre, ¿verdad? Que la sangre correrá por casi 300 kilómetros y 1 metro de altura, ¿verdad? Por tanta gente que va a morir ahí, de los enemigos de nuestro Señor Jesucristo. Cuando la séptima copa es derramada, surge una voz, una gran voz que sale del templo y dice así: hecho está. Gloria a Dios. Leímos ahí en el capítulo 16 que en la séptima copa de la ira de Dios surge una voz del templo, entendemos es la voz de Dios mismo, la voz de Dios, y que dice hecho está. Y sobre esta frase hecho está, amén, recordemos que también fue dicha por nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, un poquito antes de exclamar y entregar y de morir, expirar, ¿verdad?, el espíritu, y que su cuerpo muriera. Bueno, Jesús ahí en Juan capítulo 19 versículo 30 gritó, exclamó: consumado es o hecho está. Es exactamente lo mismo. Ese grito de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario significó, ¿verdad?, que su obra redentora, su obra de salvación estaba concluida, había sido consumada, había alcanzado el Señor la victoria a través de su muerte. Gloria a Dios. A veces el hombre natural no percibe las cosas espirituales porque no las entiende, no ha recibido el Espíritu de Dios que nos revela, ¿verdad?, que era necesario que Cristo fuera a morir a una cruz, que derramara su sangre para que por medio de su sangre nosotros, todos los pecadores, el hombre pecador, pudiéramos ser redimidos por medio de la sangre de Cristo de nuestros pecados y pasar de muerte a vida. Gloria a Dios. Amén. Pero el grito que da precisamente el ángel, ¿verdad? Dice sobre la frase que dice hecho está. Bueno, pues aquí tiene que ver
con un contexto que es diferente, y en ese contexto vemos que los hombres rechazan la obra salvadora, la oferta de salvación de nuestro Señor Jesucristo, y se encuentran, ¿verdad?, con la sentencia final de su juicio condenatorio. Ese hecho está, ¿verdad?, es la culminación, la consumación de la ira de Dios sobre la tierra, con precisamente séptima copa de ira de Dios, con la séptima copa de la ira de Dios. Dice que el aire es afectado, ocurre el más grande y violento terremoto que jamás haya existido sobre la tierra. Dice que ese terremoto va a modificar la faz de la tierra, ¿sí? Dice que adicionalmente caerá un granizo, un enorme granizo, por lo que nuevamente los hombres pues siguen con su corazón endurecido, y siguen sin arrepentirse, y continúan blasfemando el nombre de Dios, maldiciendo el nombre del Dios Altísimo, del Elión, del Todopoderoso, del Creador de los cielos y de la tierra. El hombre no se arrepiente a pesar del sufrimiento que esté pasando, ¿verdad? El hombre es orgulloso, y Dios también permite, ¿verdad?, que la gente sea juzgada precisamente por ese orgullo. Cabe mencionar que este violento terremoto, solo Dios sabe de cuántos grados sea, ¿verdad? Si vemos que hay el terremoto que sucedió ahora en Grecia y en Turquía fue de 7 grados, y todo lo que causó, grandes edificios cayeron, mucha gente murió, ¿verdad? No sabemos cuánta gente. Uno de 7 grados, bueno, pues dice que este será el más violento que jamás haya existido. Yo tengo entendido que los más grandes terremotos han sido de entre 8 y 9 grados. Bueno, pues a lo mejor será de 12 o 13 grados o hasta más, ¿verdad? Porque dice que va a destruir todas las ciudades, todas las naciones de la tierra. La gran ciudad, dice, será dividida en 3. La gran ciudad, pues está hablando de Jerusalén, precisamente. Dice que todas las montañas y las islas desaparecerán, ¿sí? ¿Qué pasará con la tierra? Pues será aplanada la tierra, ¿verdad?, la superficie de la tierra, preparando, yo entiendo, pues la venida del gobierno de nuestro Señor Jesucristo, el reino milenial, como dice la palabra del Señor. El granizo vemos también pues que ha sido una herramienta de juicio frecuentemente utilizada por Dios, ¿verdad?, como la envió como una de las plagas en Egipto. Eso está ahí en Éxodo 9:24. En Canaán, ¿verdad?, con Josué, dice que Josué oró y cayó grande granizo sobre los enemigos de Israel. También fue una plaga que cayó sobre el pueblo de Israel apóstata, ahí en Isaías 28:2, ¿verdad? Y también caerá un grande granizo como un juicio sobre los ejércitos de Gog y Magog, como está escrito ahí en Ezequiel 38 y Ezequiel 39. Gloria a Dios, amén. ¿Vamos bien hasta aquí? Gloria a Dios, o me regreso. Gloria a Dios. Pues qué bueno. Miren, vamos a concluir, vamos a estar concluyendo estas 7 copas de la ira de Dios. Con la séptima copa de oro derramada de su ira, Dios concluye, ¿verdad? Con estas 7 copas concluye todos sus juicios derramados sobre la tierra durante los 3 años y medio del periodo de la gran tribulación. Todavía nos faltan muchas cosas por entender, por aprender. Están escritas, las seguiremos estudiando en los siguientes capítulos. Amén. La tierra en ese momento, dice, después de las 7 copas, será un lugar irreconocible, ¿verdad? La tierra será completamente devastada. Imagínense los mares de sangre, los ríos de sangre, sin agua, gente muerta, guerra. Bueno, qué terrible. Es nada de alimentos. Sin agua, pues sabemos que no habrá posibilidad de generar alimentos. Bueno, habrá un juicio sobre el gobierno del anticristo, ¿verdad? Todo este gobierno, todo este reino, en muy poco tiempo quedará hecho añicos. En 3 años y medio
de la gran tribulación. O sea que este reino no dura prácticamente nada. Los siguientes 2 capítulos que estaremos estudiando en los siguientes viernes, el capítulo 17, el capítulo 18, nos hablan un poquito más a detalle de los juicios derramados como consecuencia de la ira de Dios, como vimos, que es una ira de Dios justa que va en contra de lo que está mal, de las injusticias y pecados y rebeliones de los hombres. Amén. Nos habla un poquito más sobre lo que es el juicio sobre Babilonia, que dice la palabra que es la madre de las rameras de la tierra y de las abominaciones de la tierra. Vamos a ver lo que significa Babilonia y que estos juicios sean derramados precisamente sobre Babilonia. Toda la destrucción, ¿verdad? Pues veremos cómo la tierra será destruida prácticamente, el mundo entero, por estas 7 copas derramadas de la ira de Dios. 7 copas de oro que son derramadas por 7 ángeles, en las cuales se vierte y se derrama toda la ira de Dios como consecuencia, ¿verdad?, de la rebelión ya no nada más del hombre, es la rebelión del que antes era un querubín, de Satanás, todo su engaño que trajo a la tierra, y toda la gente que quiso seguirlo a él, rechazando a Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Gloria a Dios. Entonces, yo quiero que terminemos, vamos a hacer una oración. Yo te quiero invitar, si nunca has aceptado a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, pues que lo aceptes, que lo recibas, que creas en Él, que pongas tu confianza. Creer en Cristo no nomás es decir, pues yo creo. No, creer en Cristo es poner toda tu confianza en Él, es creerle a Él. No es lo mismo nada más creer en Dios que creerle a Dios. Si tú nada más crees en Dios y dices, pues sí, creo en Dios, pues realmente no estás creyendo. O sea, creerle a Dios es muy diferente. O sea, creerle a Dios es, por ejemplo, pues que creamos todo lo que va a pasar, todo lo que está escrito aquí en el libro del Apocalipsis, que creamos todo lo que está escrito en la Biblia, que creamos, que pongamos toda nuestra fe, a pesar de lo que estemos viendo en el mundo, a pesar de pandemias, a pesar de crisis, a pesar de falta de trabajos, a pesar de problemas políticos, ¿verdad? Lo que está pasando en Estados Unidos, en nuestro país, en muchos países de Latinoamérica, en muchas naciones del mundo que están sufriendo cataclismos, son principios de dolores, dice solamente la palabra de Dios. Entonces tenemos que creerle a Dios. No es suficiente creer en Dios, hay que creerle. Créele a Dios, créele sus promesas. Hay promesas. Apocalipsis no nomás es juicio de Dios, Apocalipsis habla de salvación, amén, de bendición. Bienaventurados los que leen, dice este bendito libro, los que entienden, los que tienen su fe puesta en Jesucristo. Esa es la gran diferencia. Créele a Jesús, acéptalo como tu Señor y tu Salvador. Amén. Gloria a Dios. Y para ello pues vamos a terminar, vamos a concluir este tiempo de camino al Apocalipsis, las 7 copas derramadas de la ira de Dios. Vamos a concluirlo con una oración. Vamos a darle gracias al Padre en el nombre de Jesús, al Espíritu Santo que nos ha iluminado en esta tarde. Gracias, Señor, te damos por esta bendita palabra, por este tiempo, por esta revelación. Hemos leído el capítulo 16, Señor, tus 7 copas que serán derramadas. Tú enviarás 7 ángeles a derramarlas sobre esta tierra, Señor, en un periodo de 3 años y medio, periodo de la gran tribulación, como tú lo enseñaste, Señor. Será un tiempo terrible. Gracias te damos, Señor. Gracias por la luz que estás dando a los que nos están escuchando. Yo te pido por aquellos que nos escuchen, Señor, que a lo mejor nunca habían escuchado este mensaje de salvación. Yo te pido que tú les salves, tú les bendigas. Espíritu Santo, ven sobre la vida de aquellos que nos están viendo, que nos están escuchando. Bendícelos grandemente, llénalos
de tu poder y de tu gracia y de tu salvación. Gracias, te pido por ellos. Señor Jesús, dile, si quieres aceptar a Cristo como tu Señor, tu Salvador, dile así: Señor Jesús, yo te recibo como mi Señor, mi Salvador, me arrepiento de mis pecados, ayúdame a conocerte más, ayúdame a entender este bendito libro y toda tu palabra, Señor. 66 libros aquí que leemos, Señor, desde Génesis, Apocalipsis, Señor, ayúdanos a entender tus verdades. Tú eres verdad, Señor, tú eres la verdad absoluta, eres el Dios todopoderoso, eres el Dios Espíritu, Señor, y los que te buscamos, Señor, y tú buscas también a aquellos que te adoren en espíritu y en verdad. Gracias te damos, Señor. Yo bendigo a aquellos que nos están escuchando, llénalos con tu Santo Espíritu y trae salvación a sus vidas en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Pues muchas gracias por habernos acompañado. Dios los siga bendiciendo. Gracias porque has abierto tu corazón a la palabra. Sigue escudriñándola. Nosotros seguiremos enseñando la palabra. Vienen capítulos muy importantes que vamos a estudiar del Apocalipsis a partir del próximo viernes. A partir del capítulo 17 estaremos hablando de quién es Babilonia. Gloria a Dios. Pues gracias por tu compañía, que Dios te bendiga, que en este viernes pues la paz de Cristo esté contigo, sobre tu casa, sobre tu familia. Dios bendiga. Si tienes problemas, declaro que el Señor te va a dar una solución a los mismos. Gracias te damos. Bendiciones. Recuerda esta bendita palabra que es Shalom, la paz de Cristo con ustedes, y esta bendita palabra también que es Maranata, que significa Cristo viene muy pronto, más pronto de lo que tú te imaginas. Bendiciones.